Muy bien, buenas tardes a todas, a todos los que están por ahí en este ciberespacio. Hoy lo que nos convoca es este nuevo curso que surge desde el Colegio Internacional de Tarot, que nos van a ofrecer una nueva propuesta que viene de la mano de David Severian, y la propuesta es Astrología y Tarot, ¿sí? Esta combinación de dos herramientas que nos permiten el autoconocimiento. Y bueno, nos dirás vos, David, pero que en realidad siempre estuvieron conectadas, ¿no? Contanos un poquito. Sí, esta es una de las cosas, bueno, un placer, Sandra, gracias por estar aquí, poder tener este espacio. Para mí es una de las cosas que me fascinaron, ¿no? Porque muchas veces uno entiende como que la astrología por un lugar y el tarot por el otro, ¿no? Y justo le comentaba a Michelle en la anterior entrevista, ¿no? La clave de la visión, que a mí me gusta mucho esa perspectiva, ¿no? Del templo de Salomón y las dos llaves, ¿no? Como de forma esotérica, hablando de la llave de oro como la astrología y la llave de plata como el tarot o tarot, ¿no? Y claro, y como muchas veces con el tiempo parece que la gente o la gente un poquito más que son más mentales o la estructura un poco dentro de las líneas de las diferentes ciencias sagradas, se quedan con, a lo mejor con la parte de la astrología porque son cálculos y demás. Y la gente que tiene un pensamiento más simbólico, pues se deriva por la parte del tarot y olvidan, ¿no?, los nexos en común. Y claro, para mí la magia, al ir investigando y profundizando, porque claro, para mí una de las cosas que llevo, pues, como comentaba en el otro vídeo, pues, prácticamente desde la adolescencia, tanto la astrología como el tarot, para mí estaban en mí, ¿no? Me acompañaban, llegaron por diferentes lugares, pero siempre son dos ciencias sagradas que me han acompañado en su devenir y me han ayudado mucho, ¿no?, en mi propio proceso personal. Y siempre al principio me preguntaba cómo conectarlas. Claro, con el tiempo, gracias a entender también nociones muy básicas de la Kabbalah o de la Cábala y ver que al fin y al cabo tenía el mismo núcleo, incluso en otras tradiciones que dicen, no, es que es lo mismo. Pero que al fin y al cabo, para mí son dos ciencias que lo que hablan es de la interpretación de la realidad, ¿no? Una desde una perspectiva matemática, ¿no?, como es la astrología, desde poder percibir el sol y esa luz que nos llega del sol, cómo esos rayos llevan los diferentes planetas, también polariza esa energía y llega aquí, porque obviamente toda la vida que tenemos en este planeta es gracias al sol, si no, no estaría, y de ahí esa importancia de la astrología, y luego a partir de ahí el poder plasmar todas esas formas que se co-crean a partir de esos rayos, de esas estructuras de vida y que nos dan también un proceso evolutivo en este plano, obviamente, en el cual vivimos y que al fin y al cabo necesitamos una forma para poder integrarlas y no de una forma racional. Y al fin y al cabo la razón nos estructura, nos limita, nos cuadricula, ¿no?, una estructura cuadrada y necesitamos algo que vaya más allá de lo que entendemos racionalmente y que pueda conectar con lo que percibimos, con lo que sentimos. Y de ahí las imágenes y toda su potencia y esos símbolos que se desbordan en el buen sentido, ¿no?, gracias a ese trabajo tan maravilloso, perenne, ¿no? Porque en los albores de los tiempos, realmente, cuando obviamente la representación gráfica tiene un tiempo, podríamos acotar, pero que realmente el simbolismo que tiene detrás va mucho más allá, porque nos habla, al fin y al cabo, del propio recorrido de la vida, ¿no? Quienes ya conocéis el tarot, ya veis cómo esa evolución se da, y igualmente que en la astrología, ¿no? Son ciclos, ¿no? Es esta idea mágica que tanto para mí se ve en el tarot como en la astrología de la espiral, ¿no?, de ese círculo en movimiento, y cuando le das una perspectiva, ¿no?, va en espiral, ¿no? Como esta idea muchas veces de que vemos el sol parado y ese sol parece que está quieto y cuando ves que al fin y al cabo está girando alrededor de una estrella que está en Sagitario y que al fin y al cabo los diferentes planetas giran alrededor del sol en un plano, también generan esas espirales, ¿no?, continuas, ¿no?, que es un circular maravilloso. Así que Maravilloso. Y tenemos el sol y la luna, porque el lenguaje pictórico del tarot le habla directo a la mente, ¿no? Que está tan conectada con la luna. Vamos a encontrar esas relaciones. Y bueno, en cursos anteriores hemos visto la tradición inglesa, la tradición francesa, hemos visto otras tradiciones. En tu curso también vamos a ver esa interconexión, no solo con astrología, sino con tradiciones.
Sí, esta es mi perspectiva, porque parte de la investigación, que obviamente está inacabada, porque diría que es inabarcable, es el Un hecho en trabajo sí. de toda la vida puede ser. Claro, es ver cómo las diferentes tradiciones, desde sus diferentes perspectivas y justificaciones, que son maravillosas, y argumentos, ¿no? Se van entrelazando. Obviamente, por ahora tomo la referencia a la tradición inglesa, la francesa, y dentro de la inglesa también está esa pequeña derivación, ¿no? De Aleister Crowley, ¿no? Con una investigación propia en la cual en sus cartas se representa de manera muy gráfica los diferentes elementos astrológicos, ¿no? Cosa que a lo mejor, obviamente, después han ido generando mil variantes de tarot, pero en este, digamos que es un tarot de referencia donde queda muy marcado, ¿no? Él relaciona precisamente cada arcano mayor, por ejemplo, con un signo astrológico determinado, tanto un signo del zodíaco como puede ser un planeta o lo que es una energía, pero bueno, esto ya nos llevaría también a relacionarnos con la Cábala, en el propio lenguaje hebreo, pero sin profundizar más ahí, ver cómo está marcado, incluso después en los arcanos menores, la gran mayoría de los arcanos menores tienen una relación, con al menos gráficamente, con un signo, ¿no? Un signo del zodíaco o un planeta. Y claro, para mí estas son las tres líneas que abordo y que incluso también me llevaron a profundizar también las diferentes, menos dos interpretaciones dentro de una investigación que es, también reconozco que tengo menos conocimiento, pero creo que es profundo y maravilloso poder entender también la base, ¿no? De la Cábala y en dos tradiciones también ver cómo esas visiones se entremezclan y generan una variedad de matices muy similar al fin y al cabo como también los diferentes tarots, ¿no? Que tenemos diferentes representaciones. Entonces, claro, es mágico porque, claro, uno va descubriendo elementos que lo relacionan, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que yo explicaré en el curso que me fascina, es cómo cuando empezamos a ver, igual que en la astrología, son ejes, para quien me conozcáis, ¿no? Pues tenemos Aries Libra, por ejemplo, o Tauro Escorpio, ¿no? Que nos hablan de elementos que generan una polaridad y a partir de ahí podemos trabajar con ellos. Cuando buscas arcanos mayores que lo representen y las diferentes tradiciones también hay pequeños matices, empiezas a ver cómo tienen sentido, a lo mejor a veces de una manera más literal, otras maneras de manera más profunda, y es igualmente algo que asombra, ¿no? Y luego sobre justo lo que estabas comentando, qué bello también, y habla también uno de las relaciones que entonces se me olvida nombrar entre astrología y el tarot, cómo el tarot te habla justamente, tiene tres arcanos mayores, específicamente uno para el sol, otro para la luna y otro para las estrellas, ¿no? Como diciendo, sé conscientes de que estamos entrelazados, de que esto nos aparte y que uno va a aprender astrología y no le va a servir para el tarot, o quien estudie tarot no sirve para la astrología. Está claro, cuando profundizas en una ciencia sagrada, ya te da para la vida una sola, ¿no? Entonces, claro, mezclar las dos requiere de un trabajo. Y por ello también quiero añadir una cosa más, para mí muy relevante de este curso, es que yo no quiero simplemente dar mi punto de vista. Mi idea es, como ya comentaba en otra entrevista con Mitchell, es recoger las diferentes visiones de los miembros del Colegio Internacional del Tarot y además también escuchar mucho a los participantes. Creo que todos tenemos una gran sabiduría, estamos entrando en una era desde el punto de vista astrológico de Acuario, donde la idea es lo grupal, lo horizontal, no es el que una persona sabe y los demás escuchan. Para mí vamos a abrirnos cada vez más a estilos que ya se dan en la enseñanza, donde es en la parte colaborativa, donde se genera una inteligencia colectiva, que es donde a partir de ahí uno encuentra la magia, ¿no? Entonces, para mí, este es el punto donde también quiero llevar a quienes queráis, ¿no? Poder asistir a este curso, el poder escucharnos entre todas y todos y a partir de ahí construir cosas que a lo mejor yo ni había pensado y a lo mejor uno tiene conocimientos de astrología y nos brinda un momento determinado su perspectiva sobre algo que estoy comentando, aprendemos todas o puede surgir igualmente desde el tarot, ¿no? Busco realmente un curso en el cual haya mucha comunicación. Obviamente, brindaré conocimiento fundamentalmente escrito previamente a las clases para que podáis abordar conocimientos y obviamente no creo que podáis llegar al rotozo, pero mi objetivo es generar unas bases. Obviamente soy consciente de que son 12 clases, también obviamente como imaginaréis, ¿no? Las 12 clases cada una va a ir ligada a uno de los signos del zodíaco,
pero a partir de ahí, aparte de eso, ir dando material para que podáis ver y profundizar y sobre todo para que entendáis que esto es un camino que uno cuando abre la puerta ya no se cierra, ¿no? Que profundizamos más y más y vemos cada vez matices más pequeños y sorpresas y elementos que yo os digo, en esta investigación, cada día cuando habrá que preparar el curso y tomar más tiempo si cabe en estos detalles, me sorprendo y añado y ahora esto digo, ostras, ¿sabe comentar esta cuestión o la otra? ¿No? Y la verdad que, bueno, ya sabéis. Literal, una puerta al universo infinito. O sea, Claro, está todo ahí. claro, esto es como la idea, no sé si, supongo que habéis experimentado por momentos, ¿no? Al meditar, ¿no? A veces en ciertos momentos donde la meditación se vuelve muy profunda, que es como que los límites se desbordan y que uno siente que forma parte del universo y el universo es La uno. comunión con el todo, tal cual, Claro. Y tal pues cual. para mí, el momentos de conexión profunda, hacer este trabajo es ese, ¿no? Y sobre todo, sentir de que al fin y al cabo somos un pequeño puente siguiendo una tradición que han antes, ¿no? Muchas más personas anónimas, porque para mí una de las magias, ¿no? Es como igual pasa con el tarot de Marsella, como pasa con la astrología, no hay nombres propios, ¿no? Obviamente podemos tener referentes cercanos que nos apoyan y que actualizan, ¿no? También porque venimos de la parte capricorniana y demás, pero fuera de eso es el tarot de Marsella, es la tradición inglesa, ¿no? Son espacios donde muchas personas se juntaban y a través de trabajos en comunión, como ya compañeros en el curso anterior ya han dicho, ¿no? Trabajando en común, a partir de ahí descubren detalles o los añaden o recuperan y eso permite seguir esa tradición viva, ¿no? Y el pro, al fin y al cabo, ¿de qué? Para mí, pues, de poder trabajar la conciencia y tener una herramienta que nos dé elementos clave para seguir trabajándonos y ir descubriendo cosas que a lo mejor de otra manera pues diríamos que es azar, ¿no? Y para mí cada vez más entiendo, ¿no? La vida como ese conjunto de cosas que nos permite evolucionar con su sentido perfecto, ¿no? Y ahora uno puede incluso criticar esta idea de perfección, claro, entendida siempre desde la evolución del alma, ¿no? En este plan. Tal cual. Contanos, David, para las personas que están interesadas, ¿tienen que tener conocimientos previos de tarot o conocimientos previos de astrología o deben conocer su carta natal? Contanos un poco de cuáles serían las condiciones para poder participar de este curso. Mira, realmente una de las cuestiones para mí básicas de este curso, teniendo en cuenta de que habrá gente que tenga o conocimientos de tarot o conocimientos de astrología o ninguno de los dos, es que está hecho para cualquier tipo de público que al menos le interese. El único requisito realmente es que haya interés, ¿no? Sobre tanto lo que es la astrología y el tarot, ¿no? A partir de ahí, para mí lo que quiero es que pueda participar cualquier tipo de público con mayor o menor conocimiento, porque como lo digo, la idea va a ser, en muchos momentos, por ejemplo, la estructura de las clases va a ser una parte en la cual, pues obviamente, te voy a introducir el tema que vayamos a hablar, pero en la medida de lo posible siempre lo voy a remitir a grupos pequeños donde podamos juntar gente con mayor y menor conocimiento para poder escuchar esas diferentes voces y, como digo, trabajar esa inteligencia colectiva. Entonces, puede ser muy enriquecedor el que uno, por ejemplo, simplemente por la curiosidad, como recuerdo, ¿no? Palabras de Marcos, ¿no? De otro profesor del colegio, ¿no? Con esa mirada de niño, ¿no? Abierta a cualquier tipo de interpretación, diga, ostras, pues mira, relacionando a Aries con el Papa, que aparentemente podría ser una relación que no es de las evidentes, ostras, pues entiendo que sí, porque el Papa es un iniciador y entonces es válido. Entonces, vale, perfecto, ¿no? Tenemos una idea que ya uno ha establecido esa conexión y ella es válida, independientemente del conocimiento, del arcano, siendo a lo mejor por la representación, por sus propias ideas de lo del Papa o por el concepto en sí de lo como puede ser Aries, ¿no? Entonces, claro, es decir, quiero llevar esta idea para que cualquier persona que diga, ostras, es que mira, tengo muchos conocimientos de astrología y no sé nada, tal, adelante.
O a la inversa, ¿no? Tengo conocimientos de tarot y digo, hostia, ¿y a mí la astrología para qué me servía? Pues sí, para poder afinar más todavía en conceptos y comparativas que de otra manera uno se podría plantear decir, ostras, ¿para qué voy a relacionar dos arcanos si en todo lo que sé, por ejemplo, la corriente de Marsella no tiene una relación directa? Pues ver que a lo mejor hay otras relaciones ocultas que la astrología descubre y que a partir de ahí abren ese mundo. Y si no sabes, simplemente el hecho de la oportunidad de empezar a ver códigos que desde, voy a explicar conceptos básicos, para mí, y sobre todo desde unos elementos que sean comprensibles, pueden ser entendidos. Porque al fin y al cabo, una de las cuestiones para mí básicas de comprensión es que todo, al fin y al cabo, en la astrología parte de conceptos muy estructurados y simples. ¿Qué ocurre? Muchas veces la complejidad, bajo mi perspectiva de la astrología, es aprender las relaciones de memoria, ¿no? Partimos muchas veces de un concepto, de una astrología compleja, porque pretendemos decir, vale, va, si resulta que tenemos una situación de un Sol en Leo en conjunción con Saturno en casa 2 y que tiene oposición, estoy hablando para quien no entiende astrología, ¿no? Aspectos puramente astrológicos, pues entonces, ¿esto cómo es? ¿Va? ¿Tengo que pensar? No. Más allá es ver que si hablamos de Leo, tiene unas características de fuego y un fuego que es dentro de los tres tipos de fuego, el fuego fijo. Vale, si es un fuego fijo, ¿qué características puede ser? ¿No? Si es una casa 2 está en una casa que es un elemento fijo también. Ah, mira, pues ahí tenemos dos elementos fijos. Ir deduciendo, ir cambiando la perspectiva para aprovechar nuestra propia inteligencia y nuestras Por un propias trabajo relaciones. intuitivo también, ¿no? Porque esta Exactamente. información está dentro nuestro, no es que la Eh, estamos leyendo, sino que la estamos encontrando. claro, exacto. Porque, lo mismo en esto, por ejemplo, para quienes manejan el tarot, esto les servirá muy bien, ¿no? Porque les permitirá decir, ostras, puedo utilizar mi capacidad simbólica intuitiva para aprender astrología. Y para quien sepa astrología será como, vale, puedo huir de una visión más estructurada, matemática, ¿no? Lineal de lo que he aprendido y ver que también puedo utilizar unas visiones simbólicas y entremezclar eso, ¿no? Al fin y al cabo, para mí la magia es cuando podemos aprovechar esta simplificación que hablamos muchas veces del cerebro, ¿no? De nuestra visión racional y nuestra visión intuitiva, ¿no? Y llevarlo, al fin y al cabo, a esa conjunción, ¿no? Esa parte central, ¿no? De conexiones que tenemos neuronales entre uno y otro hemisferio y que nos abre realmente para mí para esa visión transpersonal, ¿no? Me abro a la intuición, estoy en contacto con lo que sucede y entonces soy canal. Y al ser canal, simplemente fluyo con lo que hay. Obviamente entendiendo los símbolos de partida. Y esto es el camino que me gustaría, obviamente, llevar a quienes os apetezca, ¿no? Adentrarse en esta Bien. aventura. O sea que hay que venir con la cabeza muy abierta, rompiendo estructuras para aprender con mucha disposición. Y bueno, también vas a ofrecer una clase gratuita que va a ser el 29 de septiembre, como para tener un primer acercamiento a lo que va a ser el curso. Contanos un poco, no hay que haberse inscrito para el curso para poder realizarla, es como abierta al público. Comentamos un poquito de cuál es tu idea. Sí, para mí, en esta clase del 29 de septiembre, obviamente es completamente gratuita, abierta a cualquier persona que diga, hey, me interesa un poco y quiero saber de vale, pues bienvenida, ¿no? No hay ningún tipo de límite, eso sí, es básico para después realizar el curso poder asistir a esta clase, obviamente quedará grabada por si alguien en su momento no puede asistir, pues la dejaremos, igual que el resto de las clases del curso, ¿no? Si alguien tuviese dificultad para asistir algún viernes, no hay ningún tipo de problema para poder ver el contenido. Igualmente tendremos un grupo de WhatsApp donde resolveremos todas las dudas. Igualmente se me pueden preguntar cuestiones a mí personalmente también al respecto de cómo se va desarrollando el curso, porque para mí es básico, ¿no? Esta idea de comunicación y de estructura. E incluso podemos abrirnos incluso a otros espacios, ¿no? Si fuesen necesarios, de a lo mejor incluso abrir un blog para a partir de ahí poder plasmar las reflexiones de forma más clara. Esto tengo capacidad, mi propia formación a nivel académico va ligada con las propias tecnologías, con lo cual voy a estar muy abierto a esas necesidades del grupo.
Entonces, Va a ser muy mercuriano, sí. va a ser Entonces, muy mercuriano. el 29 de septiembre mi idea es eso, es como hablar de lo básico. ¿Y cuál es lo básico, al fin y al cabo, para aunar? Pues primero entender de dónde surge la astrología, ¿no? Lo que son los elementos más básicos. Ver después también lo que es los elementos básicos del tarot, ¿no? De dónde surge la tradición simplemente de cómo esa disposición de arcanos, de dónde va. Y ver también el entender cómo se vincula también a dos cuestiones que están por abajo y que los conectan. Una muy básica que son los números, la numerología. Entender el significado desde el punto, la línea, el triángulo, el plano, lo que es el movimiento, ¿no? Las diferentes dimensiones y ver cómo eso nos va a poder entender conceptos básicos de la astrología y también lo que son los arcanos mayores e incluso también la distribución de los arcanos menores en los diferentes palos. Entonces, a partir de eso, poder entrever la importancia del número y luego también explicar unos conceptos muy básicos de lo que es el hebreo, ¿no? Porque es la base de una de las líneas de la Cábala, que es para mí el puente, ¿no? Aunque hayan autores, como que ya te lo explicaré, que también dan sus interpretaciones y dicen que no sirve para nada, que no para nada creen que está conectada el tarot con la Kabbalah y que sí que está, sin embargo, sí que creen que la conexión entre la astrología y el tarot, pero para nada ven el vínculo con la Kabbalah. Para mí, mi perspectiva, y como os digo, no simplemente será la única que habla, pero para mí sí que es básico entender estos elementos porque hay sincronicidades o casualidades o causalidades, si lo queremos ver, tan llamativas cuando uno empieza a entender, por ejemplo, una letra del hebreo, mem, ¿no? Que es justo la que se relaciona con el arcano sin nombre en el tarot de Marsella, ¿no? O la muerte, ¿no? Que podemos ver en la tradición inglesa, y cómo los significados son el mismo, ¿no? Y cuando ves la letra que se relaciona y después ves esa relación que también se podría interpretar justamente astrológicamente con Plutón y ves cómo eso se correlaciona de forma directa y dices, ostras, ¿cómo no puede ser? ¿No? Obviamente, esto simplemente es un pequeño ejemplo, pero hay muchos más y ver cómo eso está tan claro, tan diáfano esa conexión, entonces dices, ostras, ¿cómo no puede estar ligado? ¿No? Me están hablando de Claro. lo mismo, ¿no? Desde diferentes líneas para poder comprender, ¿no? La realidad. Pero al fin y al cabo, como un maestro me dijo hace mucho tiempo, la clave es como, nosotros tenemos un gran pastel, ¿no? Y la clave es llegar al centro del pastel. Da igual por dónde empiezas a comértelo, ¿no? Obviamente desde el centro no puedes comértelo, necesitas coger Llegar a a... la cima de la montaña donde está el ermitaño, ¿no? Ese es como el camino de autoconocimiento de cada uno. Claro, Y bueno, todos son válidos. Entonces podríamos decir que le vamos a dar distintas herramientas desde el tarot y de la astrología para llegar a ese centro del pastel o para llegar a la cima de la montaña, ¿verdad? claro, exacto, ¿no? La clave para mí es no pensar que esto va a ser, como me dijeron también una vez, tu maestro, que vayas a subir la montaña con una mochila llena de piedras y corriendo, ¿no? Porque entonces obviamente no vas a subir prácticamente ni un metro, ¿no? La clave es pensar que, bueno, uno empieza ligero y va a su ritmo y busca su sendero. Y su sendero es perfecto porque es el suyo, ¿no? Yo os mostraré el mío y las otras vías que he encontrado por el camino que son perfectamente válidas, pero a mí las ganas que tengo es que me podéis enseñar vuestros caminos, ¿no? Que nos crucemos. Y como leía hace unos días, poder llegar a generar un conocimiento que sea trivial. Y ahora se diría, uno plantea, trivial, ¿por qué? En la etimología latina, triviales viene del trivium, que es de tres vías, ¿no? Y que el concepto trivial viene porque se juntaban tres puntos de vista, tres caminos en un lugar, y cuando alguien tenía una duda algo, o sea, le estableció un conocimiento que genera un consenso en esas tres vías diferentes, al final se volvía tan evidente y de ahí el concepto de trivial, ¿no? No sé, me gustaría que eso, que pudiésemos llegar a consensos, a perspectivas que fueran tan evidentes para los distintos que dijésemos, vale, es que no puede ser de otra manera, ¿no? Desde Excelente. puntos, lugares, ¿no? Senderos, experiencias y eso. Hay una cuestión también importante que se me olvidó antes nombrar. Aunque no es necesario conocer la carta astral,
para los estudiantes sí que os voy a pedir, ¿no? A los que os escribáis, que me podéis proporcionar vuestra carta. No hace falta que la tengáis cuadrada, obviamente, si hay la gente que lo puede estar cuadrada perfecto, pero simplemente porque a lo mejor en un momento determinado, pues si podemos utilizar alguna lectura, poder utilizar un caso, obviamente con la supervisión y la perspectiva, ¿no? La confidencialidad, que en cada momento poder pues, saber tener esa información disponible, ¿no? Para poder explicar, incluso también para un momento determinado ver un poco cuál es pues, la orientación, ¿no? De, bueno, a ver, a nivel solar, qué tipo de público tenemos, ¿no? Y poder explicaros también que todo está perfectamente alineado, ¿no? Que uno cuando sobre todo, esto es una de las cosas mágicas que he aprendido de la astrología en organizaciones, que es una de las ramas en las cuales trabajo, es esta idea de cuando trabajamos a niveles más grandes, la energía es más potente y se ve más, con más claridad, si cabe, esos movimientos, ¿no? De cómo nos afectan los cielos, ¿no? Los planetas en nuestra propia existencia diaria. Así es, ver con cómo nos estamos influenciados, ¿no? ¿Cuál es nuestro ADN astrológico, se podría decir? Sí. Bueno, muy interesante, personalizado. Así que bueno, cualquiera que tenga la inquietud, que le surja ahí el decir, ¿y cómo será esto? No duden en consultar, porque vamos a dejar el flyer, va a haber un teléfono en el flyer. Ustedes escriben ese teléfono y van a tener respuestas sobre sus dudas, sus consultas. Si se animan, tomen esta clase gratuita que como les dijo David, van a estar compartiendo un montón de información de base, obviamente, pero que les va a clarificar muchísimo si es este el curso que quieren realizar. Yo realmente se los recomiendo porque está muy buena esta apertura, ¿no? hacia los distintos tipos de tarot que propone el colegio, pero también hacia profundizar un poco más sobre de qué se tratan estos arquetipos, ¿no? Buscarlos en nuestra mente, trabajarlos, desarrollarlos un poco más y siempre todas las herramientas que aportan, David ya compartió un montón de las que va a estar mencionando y profundizando, nos enriquecen. Así que bueno, este 6 de octubre, después de la clase, daría comienzo el curso. Contanos, David, más o menos la programación en general, como para que la gente sepa. Igualmente se pueden arreglar los horarios y demás, y van a quedar grabados, como dijo David, pero como para que tengan una idea. Sí, tal como bien estabas comentando, empezaremos el 6 de octubre, todas las clases van a ser los viernes a las 10 horas de España. Igualmente, bueno, mostraremos también las comparaciones temporales con los diferentes países de Latinoamérica. Y la idea desde mi perspectiva es, por un lado, la estructura de las clases son 2 horas. Entonces, sabemos también que muchas veces los viernes llegamos un día más agotado. Entonces, mi idea es, por un lado, dar una primera hora de un contenido que va a ser obviamente sobre la explicación de los 12 signos del zodíaco, con su correlación con planeta y después con la casa. Obviamente soy consciente de que va a generar una simplificación, pero creo que se puede comprender teniendo en cuenta la dimensión del curso y para ir dando unas bases y después también ver a partir de una vez que entendemos un poco lo que es el símbolo que estamos trabajando durante ese día, ver qué arcanos se relacionan. Normalmente hemos ido trabajando en otros cursos del Colegio de Tarot dentro de este diplomado, trabajando pues, arcano por arcano, y aquí voy a cambiar un poco esa estructura para teniendo en cuenta de que hay parte del estudiantado que puede tener conocimientos de tarot. Entonces voy a priorizar lo que son los diferentes signos del zodíaco para relacionarlos con esos arcanos posibles. Para mí la idea es que dentro de esos estudios arcanos, primero hay ya una posibilidad de utilizar esa capacidad intuitiva, ¿no? Entonces muchas veces lo que voy a brindar primero es a ese trabajo en pequeños grupos para que vean qué tipo de relaciones les emergen de forma natural y obviamente complementar, ¿no? Con conceptos que pues obviamente yo ya he podido haber estudiado previamente e incluso sorprenderme y poder compartir, ¿no? Aspectos que a lo mejor no estén tratados previamente y que los consideren como cuestiones clave, ¿no? Y después una segunda hora en la cual esta va a ser un cambio dinámico porque generalmente por una parte voy a tener la compañía pues, de los miembros del Colegio Internacional de Tarot, tal como comentaba en otro vídeo. Estará Mitchell hablando conceptos también de Kabbalah. Sandra nos hablará también de astrología védica, conceptos muy, muy interesantes, muy enriquecedores de ese tipo de astrología que muchas veces
en la parte occidental no tenemos tan presente. Luego también viendo históricamente la tradición italiana, tenemos a Ángel, a Dani, comparativa de cómo se ve desde la tradición devota, lo que es también todo el mundo de la astrología, muy enriquecedor para comprender también con profundidad esa perspectiva que se liga también con la tradición inglesa. Luego tendremos también la posibilidad de, pues, de poder tener a Marcos, que su perspectiva va a ser también poder generar preguntas profundas, ¿no? Desde su conocimiento elevado en el ámbito del tarot, ver cómo él lo relaciona con la perspectiva de la astrología y eso que nos sirva de apoyo. Y luego también unas clases que se van a quedar alternadas, que para esas clases para mí lo interesante va a ser mostrar también tipos de lecturas, poner ejemplos, ver también, dejarlo también a veces alguna clase dejado libre directamente para ver un poco cuál es el interés que vaya surgiendo, dudas, preguntas que puedan surgir. Y bueno, digamos que es un poquito la estructura, ¿no? La idea es que sea un conocimiento dinámico en el cual podamos participar y después también apoyar a que el trabajo no simplemente sea esas 2 horas de recepción, sino pues una ida y venida y que después acompañe pues, con el grupo de WhatsApp que tendremos para ir conversando entre semana de cualquier duda, cuestión, e incluso, como les digo, a lo mejor lanzamos pues, la creación de un pequeño blog y ya, pues eso, dependiendo del tipo de personas, que obviamente pues gracias a la carta astral y después también pues, posiblemente pequeñas preguntas que os lanzaré al inicio del curso, ver precisamente pues eso, qué manera pueda ser la forma para disfrutar más, ¿no? Y aprender. Y teniendo en cuenta de que, al fin y al cabo, vamos a dar una visión de introducción profunda, eso sí, pero que la idea, al fin y al cabo, es que después cada una vaya siguiendo, profundizando y obviamente dando materiales y bibliografía al respecto para que se puedan apoyar y ver que eso que es maravilloso después, el ver en el día a día cómo se pueden aplicar conjuntamente estas dos herramientas, estas dos ciencias sagradas maravillosas y luego también poder entrever que es un estudio, ¿no? De uno mismo y al fin y al cabo de una tradición que va más allá, ¿no? del individuo. Este viaje de uno mismo a través de uno mismo para llegar a uno mismo, ¿no? Total. Bueno, me parece una propuesta muy interesante. Hay muchos cursos, pero creo que con este nivel de amplitud, ¿no? De que nada anula nada, sino que todo nos enriquece, es una propuesta nueva, no hay propuestas como esta, me parece súper interesante. Así que el mejor de los éxitos, David, realmente, bueno, los invito a todas y a todos a participar, no se queden con las dudas, no se queden con las ganas, sino que prueben. Tienen esta primera clase gratuita, así que compartan, ya les digo, va a quedar el flyer, van a quedar las entrevistas, ¿verdad, David? Sí. Para que puedan movilizar esta energía y bueno, no se van a arrepentir de este camino de autoconocimiento con tantas herramientas disponibles. Así que bueno, invítalos y ya nos despedimos. Muy bien, pues nada, simplemente para mí les planteo una propuesta, ¿no? Si tienen dudas, que sea por el camino de la astrología, como sea por el camino de tarot, y puedan hacer una pequeña meditación, ¿no? Y puedan conectar con el propio sentido de sus vidas, ¿no? Y ver que a partir de ahí que emerge, que surge, ¿no? Para mí, la magia, el arcano que siempre me ha alumbrado desde el principio que llegué al tarot era el mago, ¿no? Con sus herramientas ahí encima de la mesa, ¿no? Y como a partir de ahí empezaba a abrirse. Y luego con la vida empecé a entrelazar y entender mi signo astrológico solar es Acuario, ¿no? Y ver también cómo justamente el mago y Acuario sincronizaban, ¿no? Y después a partir de ahí ver cómo se va ligando muchas más cosas. Entonces, simplemente déjense llevar por la intuición, por lo profundo. Y desde ahí cualquier decisión que tomen será acertada. Les animo, obviamente me encantaría cuanto mayor número de personas posible, ¿no? Porque creo que esta perspectiva es novedosa, no porque lo diga yo, sino porque al fin y al cabo venimos de un mundo en el cual muchas veces cuando queremos entender un conocimiento sagrado nos remitimos a una
a una orientación, una línea de trabajo, parece que sea la única válida y aquí la idea es poder abrirnos a diferentes tradiciones, perspectivas, y viendo que cualquiera es válida, ¿no? Como es al fin y al cabo el propio dinamismo de este Colegio Internacional de Tarot, ¿no? No hay una verdad absoluta, ¿no? Como eh, se decía, ¿no? Ahí, creo que era Jodorowsky lo planteaba, ¿no? Verdad es aquello que es útil. ¿No? Y para mí lo que me gustaría es eso, ¿no? Que puedan aprovecharlo y entenderlo desde ahí y aprender, ¿no? De cualquier persona, ¿no? Igual que yo a lo mejor estoy hablando, pero como bien decía, todos somos alumnos y todos somos maestros. Así que bueno, abierto, cualquier duda que tengan me pueden contactar directamente, tengo un perfil también en Instagram y a partir de ahí cualquier cuestión, bueno, igualmente por el grupo de WhatsApp que ya se ha creado, que está disponible, pueden hacer preguntas y nada, sea un placer. Con muchas ganas, la verdad. Maravilloso. Gracias, David. Un placer escucharte, escuchar tu propuesta, que también viene en estos tiempos, ¿no? Esto de abrirse, de sumar siempre. Así que bueno, siempre para el crecimiento y sin anular ni rechazar nada. Así que bueno, esta maravillosa propuesta de tarot y astrología los está esperando. Súmense, consulten, los esperamos. Muchas gracias, David. Y gracias. Muchas gracias.